Muchas gracias, compañero. Muy buenos días. El saludo al país federal todo. El presidente Javier Milei festejó ayer la estadística del INDEC, que estableció que la inflación para el mes de julio fue del 1,9%. Incluso lo celebró porque la inflación mayorista se instaló por debajo de ese número en el 1,5%. Esto lo motivó a elogiar como el mejor ministro de la historia de la Argentina a Luis Toto Caputo. A la vez que esto ocurría, Caputo tenía que enfrentar el desaire de buena parte de los bancos que no renovaron un tercio de las deudas que los integrantes del equipo financiero de la República Argentina habían tomado con los bancos para frenar el precio del dólar haciendo inversiones en papeles. Los bancos tenían que renovar un stock de deuda y solo renovaron 2/3, quedando 1/3 afuera, con lo cual va a haber una invasión de pesos, mayor liquidez en el mercado. Esto quiere decir mayor circulante que podría trasladarse al valor de la inflación del mes que está en curso. Independientemente de eso, el INDEC también dio a conocer los valores respecto de los salarios, porque una cosa son los precios y otra cosa son los salarios, claro está, y una y otra están relacionados. No pueden los trabajadores comprar los productos que habitualmente compran porque tienen los salarios depreciados. Según el Centro CEPA, y lo vemos en el cuadro que tenemos a continuación, los salarios privados crecieron un 0,1% real, pero siguen debajo versus noviembre de 2023 y en 2025, y pierden 1,3% de poder de compra, mientras que el salario público nacional retrocedió 0,4% versus mayo y 31,9% versus noviembre. Es decir, que los empleados públicos nacionales siguen siendo la variable de ajuste de Milei, mientras que el empleado público provincial perdió menos que el empleado público nacional, el 0,1% real y el 7% versus noviembre de 2023. Y ustedes ven allí las escalas, privados registrados y públicos, cómo se comportaron las variables. En junio, los salarios registrados del sector privado, según el INDEC, aumentaron solamente el 0,1% en términos reales y en términos nominales un 1,7% versus el índice de precio al consumidor, que aumentó 1,6%. Sin embargo, todavía se ubican 0,6% por debajo del nivel de noviembre de 2023 y en lo que va de 2025 pierden 1,3% de poder de compra. Es decir, que el poder de compra de los trabajadores está en retroceso. Cuando uno se posiciona en ver lo que ocurre con los salarios de los empleados públicos, bueno, ahí la situación es mucho más gravosa, porque ustedes ven, empleados públicos provinciales, empleados públicos en general y empleados públicos nacionales. Los empleados públicos nacionales son los gran castigados por el ajuste de Milei, porque según lo comentamos anteriormente, si ajustamos el índice de inflación de los salarios registrados por inflación, vemos que la variación de la canasta de consumo en la encuesta nacional de gasto de hogares entre 2017 y 2018, que es un número más realista que lo que mide hoy los salarios, que son los datos del INDEC, que refieren a una canasta que corresponde al año 2004, la pérdida del poder adquisitivo en los salarios de los trabajadores alcanza en promedio un 14,2%. Los más afectados son los salarios de los empleados públicos nacionales. Después le siguen los salarios de los empleados públicos provinciales y por último los salarios registrados. Es decir, que hay una inflación
que podría considerarse en una escala de variación bajo control. Pero está esa variación bajo control sin consumo, porque los trabajadores con los ingresos que tienen no pueden consumir y sin embargo hay inflación cercana al 2%, 1,9% en un mes, en julio, donde no impactó la variación salarial, el crecimiento, perdón, la variación de la paridad cambiaria, porque el dólar escaló un 10%. Esto en un contexto en donde los propios economistas libertarios están advirtiendo, bueno, con una estadística que marca que tenemos una inflación del 2%, ¿por qué el gobierno, para tentar a aquellos que le están prestando dólares a cambio de pesos, paga en pesos un interés del 6%, que es mensual, obviamente, 2 veces más que el propio valor de la inflación? Son números que no cierran en una economía que, insisto, está alambicada o que está embretada con un horizonte: septiembre y octubre. Septiembre las elecciones en la provincia de Buenos Aires, octubre las elecciones a nivel nacional para renovación parlamentaria. Así son las cosas. Hasta mañana.